Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de abril de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica, la de los domingos, porque bien sabéis que a lo largo de estas últimas semanas estoy haciendo unas contrarréplicas larguísimas en el programa normal, en la contracrónica normal que hago de lunes a jueves, porque las circunstancias de la actualidad, que como bien sabéis traemos una actualidad muy completa últimamente a raíz del tema del COVID-19, pues así me lo han pedido, así que no me ha quedado otra, yo encantado, por cierto, de alargar un poquito el programa para poder meter más preguntas y más consultas y reflexiones de los contraescuchas, los que estáis al otro lado. Así que he dejado esta del domingo, ya lo habréis notado, la semana anterior y la otra, es decir, desde que estamos en estado de alarma, estoy tratando de meter otro tipo de temas para variar un poco. Al final es cierto que todos estamos interesados en esta crisis sanitaria, más la crisis económica que nos vendrá después, pero también no es menos cierto que hay otros temas de conversación que están muy bien y que además pues los tengo aquí preparados, muchos desde hace ya bastante tiempo, llamadas viejas que me habéis dejado y que por supuesto merecen siempre una respuesta. Así que es lo que vamos a ver hoy, como vimos el fin de semana pasado. Bien, en el caso de que queráis participar en la contrarréplica, no solo en esta de los domingos, sino en la de cualquier día de la semana, también en el contrasello de la contrahistoria o en la contraportada, el contraplano, etcétera. El número es el único, es un número de WhatsApp. Tenéis que apuntarlo, porque os lo voy a decir ahora. Solo lo digo 2 veces por semana, los sábados y los domingos. Apuntadlo bien. Es el 690-827909. Bien, las llamadas, más que llamadas, las notas de voz, esto funciona así, tienen que durar aproximadamente 1, 2, 3 minutos y lo repito una vez más y lo haré muchísimas veces más, tienen que escucharse bien. Es decir, ni a gritos, lógicamente, ni tampoco como un susurro y sobre todo que no se escuche ruido de fondo. Así que con esto pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos con Guillermo, un contraescucha de Vigo, que nos habla de un tema del que se ha hablado aquí ya en la contrarréplica, en más de una, en más de dos y diría que en más de 10 ocasiones. Nos habla de países federados y confederados. Llamo para comentar un tema que se ha tratado en la última contrarréplica, que es acerca de los estados confederados. En ese programa, bueno, ponías una serie de ejemplos de países donde hay una confederación de estados y entre ellos, pues bueno, hablabas de Estados Unidos y de Suiza. Entonces, quiero comentar que Estados Unidos es un país federado, no confederado. Y sobre ello, bueno, quiero aclarar que la diferencia entre los países federados y confederados es que todo lo que no se recoge en los acuerdos de federación, pues en los países federados lo dirime la autoridad central, digamos, el gobierno central, y en los países confederados lo dirimen los diferentes estados. No soy experto en derecho, pero creo que esa es la diferencia. Un saludo. La diferencia entre federación y confederación estriba básicamente, muchas veces no sabemos bien distinguirlo porque en esto no hay blancos y negros. En ciencia política básicamente lo que hay son grises, en doctrinas políticas, en pensamiento político, también en pensamiento económico. No es fácil aislar las cosas, igual que con sistemas políticos, qué es exactamente una democracia, qué es exactamente un régimen autoritario, por ejemplo, pues cada uno reviste unas características peculiares. En el caso de federados y confederados no son exactamente lo mismo y hay que saberlos diferenciar. La diferencia estriba en que la federación viene de arriba, nace de arriba, mientras que la confederación nace de abajo. Los Estados Unidos nacieron como una confederación, allá por el año 1776. Es decir, las 13 colonias de Norteamérica, que habían sido parte del Imperio Británico, se separaron, ganaron la Guerra de la Independencia y a partir de ahí se unieron voluntariamente al proyecto común. Fueron incluso la Constitución estadounidense de 1789, la fueron ratificando cada legislatura, cada parlamento estatal, uno por uno. De hecho, podemos ver el momento en el que se unen. Todos los estados de Estados Unidos tienen su fecha de incorporación, como lo llaman en inglés. Este estado se incorporó dentro de la Unión tal año. Bueno, y lo suelen llevar a menudo en los escudos de los estados, etc. Pues todas se fueron incorporando de manera voluntaria.
cediendo evidentemente parte de su soberanía y conservando otra parte. Es decir, por ejemplo, una parte de la soberanía que se reservaron en el proyecto común del origen, esto cambió después, era la de poder abandonar esa confederación cuando creyesen oportuno. Bien, todo esto se fue al garete con la Guerra Civil de 1861, que vimos aquí en 2 capítulos hace no mucho. Bueno, aquí no, en la contrahistoria. En aquel momento los estados del sur se separan, deciden salirse de la Confederación, y lo que hizo Washington fue impedírselo por la fuerza, quiero decir, apoyándose en el norte, que era más rico y estaba más poblado. Evidentemente la guerra pues la tenían perdida ya desde el principio. Desde ese momento, es decir, desde la década de 1860, desde 1865, que es cuando acabó la Guerra Civil, Estados Unidos dejó de ser una confederación y pasó a constituirse como una federación. Aunque digo a constituirse como tal, no sigue siendo, al menos de iure, una confederación. Ahora bien, de facto es una federación. Ningún estado se puede separar, por mucho que algunos tejanos vengan de vez en cuando. Es muy habitual entre los tejanos. Es que Texas se puede separar en el momento en que quiera. Bueno, intentadlo y ya veréis lo que os pasa. Bien, eso es el caso de Estados Unidos, que empezó siendo una confederación y terminó siendo una federación. Bien, en el caso de las federaciones es al contrario, eso nace desde arriba, pero bueno, hay más confederaciones, algunas muy famosas. Es el caso de Suiza, por ejemplo. El nombre oficial de Suiza, de hecho, no es Suiza, es Confederación Helvética. Son 26 cantones, pequeñitos todos, porque Suiza ya de por sí es pequeñita, que a lo largo de la historia, en un proceso histórico de acumulación, se fueron uniendo y sumando al proyecto común. En el siglo XIX quedó constituida la Confederación, en 1848 se dotan de una constitución propia, le dan una forma, digamos, moderna a aquella confederación, hasta entonces no la habían tenido, y bien, y desde entonces pues ya está, tenemos una confederación casi en estado puro, que sería la de Suiza. Los cantones, Turgovia o Valais o Zúrich, transfirieron una serie de competencias de soberanía, y otras las retuvieron y las siguen reteniendo. En todas las confederaciones se ve que hay un pulso entre los estados, en este caso cantones que la componen, y el gobierno central. Siempre, se da en Estados Unidos, se da por supuesto en Suiza, es parte del debate habitual. Otro caso de confederación, un tanto peculiar, eso sí, que en principio es una organización supranacional, pero que de facto, estamos de nuevo en un gris, ¿no? Es una confederación, es la Unión Europea. No se denomina confederación, pero de hecho es prácticamente una confederación con muy pocas diferencias de lo que sería una confederación en sentido estricto. La federación, como os decía, nace de arriba. La confederación nace de abajo, la federación de arriba. El Estado se constituye como tal, pero como federal, pero decidiéndolo desde el centro. Estados federales hay unos cuantos en el mundo, como tal, que se denominan así. Tenemos en Europa Alemania, que su nombre oficial es República Federal Alemana, Bundesrepublik Deutschland, ese es el nombre oficial del país. El Bund en alemán significa liga o unión, es decir, somos una república que se constituye en 1949, nació como... Se organiza federalmente, pero hay más, en América unas cuantas. México es un estado federal, Argentina es un estado federal, Brasil es un estado federal, Venezuela es un estado federal. Argentina, de hecho, fue una confederación en sus orígenes. Por ejemplo, cuando se creó la Liga de los Pueblos Libres, luego posteriormente, y a partir de 1835, con la Confederación Argentina, que duró unos cuantos años, y esta es la que promovió Rosas, también es una federación España, aunque no reconocida como tal. De nuevo estamos en ese espacio de grises. En 1978, cuando se reconfigura políticamente España, pues la palabra federal no les debía gustar mucho por las connotaciones que tiene, y lo llamaron comunidades autónomas, algo que se lo sacaron de la chistera porque no había existido nunca. Pero vamos, si vamos al campo de los hechos, vemos que Cataluña tiene más competencias que Baviera o que Turingia. Baviera oficialmente es un estado libre. Se podría separar. Algunos bávaros, igual que los tejanos, te lo dicen. Es que Baviera se puede ir de la República Federal cuando quiera. No, inténtalo. Bueno, de hecho, alguno lo ha no intentado, pero lo ha insinuado, y ya le han explicado que no, que eso de estado libre no es, pues eso, es estado libre. Que lo pongan cuando entras en el land y poco más. Y luego de competencias, pues no resiste comparación. Digo Cataluña, o puedo decir el País Vasco. Evidentemente, cada estado federal es distinto. No todos son iguales. Aquí no, de nuevo, no hay blancos y negros. Hay básicamente grises. Rusia, por ejemplo, es un estado federal. Pero el poder del Kremlin, como bien sabemos, es muy grande. La voluntad de Vladimir Putin se hace sentir tanto en Moscú como en Vladivostok, que está en la otra esquina del país.
desde el norte hasta las estepas, desde el Polo Norte hasta las estepas del centro de Asia. Es cierto que tiene los famosos sujetos federales y tal, pero sus poderes, aunque de jure sean grandes, de facto no lo son. Estados Unidos, en cambio, es un estado federal, como bien sabemos, desde 1865, pero en cambio Washington tiene muchas más cortapisas a la hora de imponer su voluntad a los estados. Hay un debate ahí siempre, desde siempre, entre los que apuestan por el poder centralizado, de los washingtonianos, y los que reclaman el poder de los estados. Así que, como ves, esto de confederación y federación, la diferencia básicamente es esa que te explico. Bien, seguimos con Adrián, que tiene una cuestión sobre Nicolás Maduro. Hola Fernando, te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se hace, pero que nadie se atreve a hacerse. ¿Tú qué opinas? ¿Que la expulsión de Maduro del gobierno de Venezuela va a ser pacífica? Y bueno, y hablo en cualquiera que sea el plazo. Puede ser una semana, en un día, en un año, en 10 años. ¿La expulsión de Maduro va a ser violenta mediante una guerra civil o le van a expulsar porque todo el pueblo se va a volver contra él? O una tercera opción que sería una invasión estadounidense. Yo, por supuesto, estoy en contra de la invasión estadounidense y deseo que no haya una guerra civil, pero creo que esto tiene que explotar por algún lado. Así que simplemente quería saber tu opinión. Un saludo y le deseo lo mejor a Venezuela. Pues no lo sé, Adrián. A ver, no soy adivino. Podría pasar cualquiera de las cosas que dices. Todos los escenarios son posibles. Posibles y plausibles. Hay elementos que apoyan uno y otro. Es decir, hay elementos como el hartazgo de la gente. Es obvio que en Venezuela, con la crisis que arrastran desde hace tanto tiempo, pues están un poquito hartos, bueno, un poquito no, muchito hartos de su gobierno. También es un hecho, un elemento que está claro ahí, que la enemistad de los Estados Unidos es abierta. Por lo tanto, sí podría llegar a haber una intervención armada. No hay nada que nos diga que vaya a ser inminente por ahora, pero por poder podría suceder. Hay también una crisis económica muy profunda desde hace muchos años que podría tener unas consecuencias, pero no sabemos en qué dirección. Es decir, no sabemos que aquello está a punto de caerse. Sí, es posible, pero no sabemos cuándo va a hacer y en qué dirección se caerá, es decir, por dónde romperá. Por de pronto siguen al mando. Y si lo están, Maduro y los suyos y su camarilla, es porque conviene que siga ahí. Es decir, tanto al partido, a los poderes fácticos del país, como al ejército, son los dueños de Venezuela, pues han convenido que Maduro les interesa. Es decir, les puede mantener donde están, pueden mantener su poder o su cuota de poder. Cuando ese equilibrio se rompa, pues evidentemente caerá por lo menos Nicolás Maduro. No sabemos los que puedan salvarse. Lo que no tenemos ni idea es por dónde se romperá el régimen, si es que se rompe por dentro. Podría incluso cronificarse, como le pasó a Cuba. Diréis, no, eso es imposible, por supuesto que es posible. Elementos también hay para que se cronifique. En Venezuela cada vez queda menos gente dispuesta a jugarse el pellejo, como es lógico porque bastante tienen con buscarse la vida cada día. Es un país que tiene 4 o 5 millones de personas fuera, que ya han empezado a hacer su vida. En fin, los que más podrían hacer por liberar a Venezuela de sus cadenas están fuera del país reinventándose o ya completamente reinventados. Pero vamos, que hacer predicciones con temas como este no sirve para mucho, porque hay demasiada información y es una información que además, aparte de la que ya hay, aparece nueva continuamente. No deja de acumularse nueva información sobre un tema como el de Venezuela. Es decir, que no sabemos lo que ocurrirá mañana, o dentro de un mes, o dentro de 7 días. Por lo que la previsión que hayamos hecho hoy con la información disponible pierde absolutamente todo su valor. Vamos ahora con Benjamín de Chile, que tiene una cuestión sobre los fallos de la democracia. Hola Fernando, una consulta, ya que tú manejas mucho más el tema que yo, bueno, lees mucho más, tú eres una persona que ha estudiado letras, yo he estudiado números. Me gustaría saber qué opina de la falencia de la democracia actual en el mundo, bueno, no sé, en Sudamérica, en Chile, con respecto a, no sé, España es un sistema monárquico al parecer. En Chile, por lo menos, tú eliges a los diputados, senadores, de acuerdo a la campaña que hayan hecho. En España no parece que no es así, no tengo idea. Pero ¿qué opinas de las falencias de la democracia? Yo creo que hay muchas falencias de la democracia. ¿Por qué te lo digo? Porque en Chile por lo menos tú eliges a una persona que haya hecho
no sé, una campaña ridícula, imbécil, pero acapara votos de personas, obviamente de personas menos educadas. Por eso te quería pedir tu opinión. ¿Qué opinas de las falencias de la democracia? Las falencias graves de la democracia. Saludos. Benjamín, en España elegimos también a los diputados y a los senadores, ¿eh? No pienses que es que aquí son vitalicios, ¿no? Se les elige cada 4 años exactamente. Si no consiguen formar gobierno, pues se les elige cada menos. De hecho, el año pasado tuvimos 2 elecciones precisamente por eso, porque hubo unas en el mes de abril y otras más de propina en el mes de noviembre. Y al paso que vamos con el problema este que tenemos con el coronavirus, me da la impresión que antes de que acabe esta legislatura de 4 años va a haber otras elecciones. Así que se eligen por sufragio universal, etcétera. Luego los diputados se reúnen y eligen por mayoría absoluta al primer ministro, que aquí se llama presidente del gobierno y que es quien encarna el poder ejecutivo. Bien, a esa elección se la llama investidura, nada más. Pedro Sánchez, como no conseguía que le invistiesen presidente del gobierno, pues tuvo que repetir las elecciones. Vamos, que el nuestro es un sistema parlamentario como el que hay en el Reino Unido, no exactamente igual, pero similar también al que hay en Italia, que es una república, o en Alemania, que es otra república federal, como os he dicho antes. El vuestro es un sistema presidencialista y tiene pues sus peculiaridades. El poder ejecutivo recae directamente en la figura del presidente. Esto de parlamentarismo y presidencialismo, aquí en la contrarréplica lo hemos hablado muchas veces. Respecto a los fallos o falencias, como me dices, de la democracia, pues evidentemente los tiene, claro. El pueblo se puede equivocar. Y de hecho se equivoca. No solo de vez en cuando, sino a veces se equivoca muy a menudo. Depende de muchas cosas, de lo oculto que sea un país. Evidentemente, pues se equivoca más un pueblo ignorante y analfabeto que un pueblo culto. Pero nada te libra. Mirad lo que pasó en Alemania en los años 30. Era un pueblo culto y fíjate a quién eligió. Es decir, recuerda que hay auténticos desastres en la historia y no hay que irse muy lejos en historia reciente. Es decir, gente que acabó con el propio sistema que les permitió llegar al poder, utilizando ese sistema. Es el caso de Hugo Chávez, por ejemplo, que se encuentra él en 1999 con una democracia llena de efectos, como era la venezolana, pero la de punto fijo, pero bueno, era una democracia, había libertad de expresión, se producían elecciones libres y más o menos limpias, etcétera. Tenía, ya digo, defectos, pero una democracia Ojo, Venezuela era un caso de éxito en Sudamérica y lo había sido durante muchísimos años, cuando en lugares como Argentina o Uruguay o el propio Chile había dictaduras. Estoy hablando de los años 70 o los 80. En Venezuela tenía una democracia bastante homologable con las de otras partes del mundo. Bueno, pues se encuentra con eso y lo convierte en un régimen autoritario primero y luego posteriormente en una dictadura, que es la que ha terminado de conformar Nicolás Maduro. Así de lo que se trata no es tanto de evitar las elecciones, pero claro, como la gente se puede equivocar, no creo que sea él. Esto que dicen de que la democracia es el sistema político el menos malo, es que es cierto, es que es el menos malo. No debes de tenerla idolatrada, pero es que lo otro sería la tiranía. Así que de lo que se trata es de que el poder tenga contrapesos, tanto en las instituciones, es decir, que el edificio institucional de un país sea fuerte, que los jueces sean independientes, por ejemplo, como en la sociedad civil, que tengas una prensa libre, independiente, que la gente no esté dispuesta a que le tomen, que haya una sociedad civil sana, que haya asociaciones, fundaciones, etcétera, que no estén dispuestas a que el poderoso se eternice. Eso es tan importante como las elecciones, o que directamente vulnere la ley. Una de las cosas que fallaron en Venezuela fue la sociedad civil, directamente. Falló de una manera estrepitosa, especialmente pues hace ya casi 2 décadas, ¿no? Eso es una cosa que es buena. La otra es recortar mucho los poderes del gobierno. Es decir, que no pueda, por ejemplo, alterar el valor de la moneda, que no pueda darle a la máquina de imprimir. Eso es una medida muy buena. Que no pueda endeudarse, es otra cosa estupenda. Mira, sí, perfecto, pero no puedes pasar de aquí. Que no pueda expropiar por puro capricho. Es el expropiese famoso de Chávez, porque eso directamente no puede hacerlo. Que una expropiación sea un procedimiento que tenga que venir muy justificado. Nada más porque van a hacer, qué sé yo, una vía de tren. En este caso, pues es obvio que hay que expropiar una parcela, pero si no, que sea difícil y que el propietario esté asistido por la ley, es decir, que haya Estado de Derecho. Con esto, evidentemente, no eliminas por completo los fallos, pero sí al menos los aminoras bastante. Bien, vamos ahora con Curro, que es de Granada, que tiene una pregunta sobre George Soros. Hola, Fernando, ¿qué hay? Quería preguntarte por George Soros. Es una cuestión que me produce curiosidad y sobre una persona sobre la que no tengo
una idea totalmente formada. O sea, vamos, casi todo el mundo sabe que es un magnate, ¿no? Que tiene dinero, que financia cosas según le conviene y tal, pero también creo que tiene mucha leyenda negra detrás, ¿no? Y ciertas teorías que se formulan y se originan alrededor de él y me parecen bastante conspiranoicas y no sé qué hay de cierto en que financia ciertos intereses y tal, que luego acaban siendo utilizados por partidos políticos, ¿no? Hablo sobre todo por Vox, pero no solo, o sea, que creo que es un tío que tiene mucha leyenda negra detrás y ya te digo, no me gustaría formarme una opinión de él que estuviera contaminada por cierto interés político, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué piensas tú de él. Y nada, enhorabuena y poco más. Y un saludo. Ya me habéis preguntado por este tipo en varias ocasiones y ya os he contado un poco lo que pensaba de él. Pero vamos, tu pregunta más va en la dirección de que cómo es si realmente es tan malo. Pues a ver, no es tan fiero el lobo como lo pintan. En el caso de Soros, claramente. Soros es un millonario estadounidense de origen húngaro, como bien sabes. Bueno, recuperó la nacionalidad húngara cuando cayó el comunismo. Está ya muy cargado de años, tiene 89 años, que... Bien, pues desde hace muchísimo tiempo, décadas, desde por lo menos los años 90, dedica una parte de su fortuna, diría que antes, porque él tuvo un papel muy activo para acabar con el comunismo en Europa del Este, y esto los comunistas no se lo perdonan, de ahí que los comunistas tampoco le tengan mucho cariño. Bien, pues desde los años 90, que es cuando fundó la fundación que le ha hecho famoso, se dedica una parte de su fortuna a promover lo que él considera buenas causas. Lo hace a través de esta fundación que te he dicho, se llama Open Society, con la que riega de dinero a otras fundaciones, a institutos, etcétera, de todo el mundo. La actuación de Open Society Foundations es mundial. El impacto que tiene, ¿cuál es? Pues es necesariamente limitado. ¿Por qué? Pues porque su patrimonio también lo es, el dinero que al que adjudica también lo es. Es un hombre rico, pero a ver, el presupuesto de cualquier Estado europeo es infinitamente superior. La cantidad de dinero que puede invertir en algo, en un Estado, un simple Estado, es mucho mayor al dinero que puede invertir Soros y su fundación. Hasta la cosa de unos 20 años aproximadamente no era muy conocido, ¿eh? Más allá del ambiente de las finanzas, lógicamente, menudo pirata estaba hecho cuando se dedicaba a eso. Bueno, se sigue dedicando porque este tío tiene un fondo muy, muy famoso que se llama Quantum. Bueno, fue el fundador de Quantum y sigue metido en esto de las finanzas y haciendo dinero. Ya, bueno, con la edad que tiene, evidentemente, pues su actividad es mucho menor, su actividad personal, pues tendrá que descansar más, aunque sea solo por los años que tiene, pero se sigue dedicando a esto. Pero bueno, no era muy conocido más allá de esto y solo muy marginalmente por el tema del activismo político. Empezó a adquirirlo en tiempos de Bush hijo, cuando se puso en su contra, financió mucho a los demócratas, etc. Luego llegará cosa de, no sé, 7 u 8 años, la derecha identitaria, especialmente la europea, la tomó con él y le convirtió en una especie de villano, casi de cómic. Vamos, que necesitaban poner cara al enemigo y escogieron a este hombre, que estaba muy a la vista, por lo demás. Y si le echamos un vistazo, y sobre todo ciertos retratos que le hacen, es que tiene cara de malo, es casi un villano perfecto. Eso sí, como tiene casi 90 años, pues me temo que no les va a durar mucho. Bien, vamos ahora con Tony, que nos trae un tema muy interesante de género. Bueno, 2 temas, más concretamente de las diferencias entre sexos. Muy buenas, Fernando. Hoy quería traerte 2 evidencias científicas que se cargan por completo el argumento de que, como todos somos iguales al nacer, el hecho de que haya disparidad de género en distintas áreas de trabajo, en distintos lugares de la sociedad, pues se debe únicamente a la cultura, a la opresión y todo eso, ¿no? Bueno, la primera es un informe de la Universidad de Cambridge, del Departamento de Psicología, que se titula Sex Differences in Human Neonatal Social Perception. Esto lo puede buscar el que quiera en Google, está en PDF, le podéis usar un ojo si queréis. Bueno, el informe trata de un experimento que se hizo con 100 bebés de un día de vida, a los que se le ponía un objeto mecánico y un rostro humano. Pues bueno, el resultado fue que los bebés varones mostraban mucha más atención al objeto mecánico y las hembras mostraban mucha más atención al rostro humano. Y tras realizar el estudio estadístico correspondiente, que está muy muy bien hecho, te lo digo yo que he estudiado no poca estadística, pues se ha llegado a la conclusión de que existe un dimorfismo sexual frente a este tipo de comportamiento.
Y la otra evidencia que quería dar aquí es el coeficiente intelectual en la población. Está claro ya y está más que contrastado que el coeficiente intelectual entre hombres y mujeres es el mismo, ¿vale? Pero lo que es lo mismo es la media, porque en el sexo masculino tiende a haber hombres más representados en los extremos del coeficiente intelectual, es decir, suele haber muchos más hombres superdotados y muchos más hombres con deficiencias intelectuales, con problemas mentales, etcétera, etcétera. En cambio, las mujeres se suelen agrupar muchísimo más en una inteligencia normal, en torno al 100, entre el 100 y el 115 del coeficiente intelectual. Esto explica que es uno de los factores que explican que los hombres estén más representados en las áreas de la sociedad las más altas, sean los más ricos y también, bueno, sean los más pobres, los que sufren más precariedad, los que suelen tener más problemas emocionales y tal. Bueno, me he pasado un poco de tiempo. Me gustaría cerrar con una frase de Camille Paglia que dice: no hay ninguna mujer como Mozart porque no hay ninguna mujer como Jack el Destripador. Un saludo y gracias por el programa. El primero de los temas que comentas, este de que los niños pequeños prestan más atención y los bebés, bueno, estás hablando de bebés de un solo día de vida, más atención a objetos mecánicos que las niñas, bueno, es algo para lo que yo creo que no hacen falta muchos estudios. Ya sé que este que me envías, que había oído hablar de él, es de la Universidad de Cambridge, etcétera, que es una cosa muy bien hecha. Vamos, que tampoco a mí me hacía falta, solo hace falta observar a los bebés y a los niños pequeños. Y no solo por esto, ojo, las niñas son más sociables, sonríen que da gloria verlas cuando te diriges a ellas, estoy hablando de bebés, y cuando aprenden a hablar pues ya son directamente como loros. Yo no tengo una niña, pero sí tengo 2 sobrinas y he podido comprobarlo, ya se han hecho mayorcitas, pero vamos, cuando eran bebés pude comprobarlo en persona. Respecto a lo de la variabilidad masculina, pues también he leído sobre ella, especialmente en tiempos pasados. Ahora ya no se lee sobre nada que no tenga que ver con lo de la enfermedad esta, pero vamos, siempre, todos los años, cada vez que se acerca el 8 de marzo, ya sabes que empiezan a desfilar temas feministas por periódicos, etcétera, y bueno, al final siempre te terminas leyendo cosas de estas, ¿no? A ver, esto yo creo que es una teoría bastante certera. En los hombres la inteligencia se reparte por la gráfica, se reparte mejor, es decir, la gráfica de los hombres de inteligencia tiene forma de un arco carpanel, mientras que la gráfica de las mujeres parece una campana. Es como bien lo has dicho, como bien lo define Camille Paglia, esto nos explica que haya tantos genios y a la vez tantos idiotas entre los hombres. Explica también por qué hay más millonarios y más mendigos. Es una cosa que, bien, aparte de que la gráfica se ha hecho con datos, es que te ayuda, a poco que le apliques observación, también lo puedes ver. El número de mendigos en cualquier ciudad del mundo casi siempre son hombres, encuentras muy pocas mendigas. Lo que dice Camille Paglia de Jack el Destripador. Encuentras muy pocas asesinas en serie, mientras que casi todos los asesinos en serie son hombres, y lo mismo en el otro extremo. Es decir, te encuentras que genios de la música, de la ciencia, etcétera, que hay una gran cantidad de hombres, incluso en países donde, por supuesto, la igualdad entre los sexos es muy antigua y las mujeres reciben la misma educación. Es decir, que podrías decir, bueno, en el siglo XIX es que las mujeres las condenaban a trabajar en casa y a aprender a planchar y a coser, ¿no? Pues esto no sucede en Europa, ni en Norteamérica, ni en el mundo occidental desde hace ya décadas. Las nuevas generaciones de mujeres han tenido la misma educación que sus contrapartes masculinas, y a pesar de eso, lo que encontramos es que los genios, que son muy poquitos, la verdad, pues casi siempre son hombres. Y lo mismo, entre los imbéciles, perdonad la palabra, también hay más hombres que mujeres. Muy bien, pues ya terminamos, lo hacemos con una sonrisa. Francisco nos cuenta lo siguiente sobre un cazador de Missouri al que le han impuesto una condena un tanto peculiar. Dice así: un tribunal de Missouri condena a un cazador furtivo de ciervos a ver Bambi una vez al mes. Así como suena. Bueno, menciona aparte de que se trata de un cazador furtivo y de que, bueno, tiene su lado triste y oscuro. No deja de ser chocante la sentencia, ¿no? Dice que el cazador furtivo, pues al que se le atribuye la muerte de cientos de ciervos, ha sido condenado a 1 año de cárcel en una insólita sentencia que incluye también la orden de ver la película de Disney Bambi al menos una vez al mes, en un intento por concienciar al acusado para que no reincida.
Así que si no te parece insólita esta noticia, ya me contarás. Un abrazo fuerte, enhorabuena por el programa. Yo los escucho todos, pero voy con 8 meses de retraso. Eres demasiado prolífico, Fernando. Tienes que tomarte unas vacaciones, porque si no, no te voy a atrapar en la vida. Así que, bueno, ahí te lo dejo y nada, felicidades por tu programa. Un abrazo. Pues mira, Francisco, vacaciones me tomo pocas, de vez en cuando un par de días, pero vamos, cuando desaparezco 2 días ya me empiezan a enviar correos preguntándome si estoy bien y si me pasa algo. Es decir, al final, como hago el programa diario de lunes a domingo, pues pasa que solo lo digo cuando voy a estar fuera, pero pues el que no lo haya escuchado me escribe preocupado, genuinamente preocupado. ¿Te ha pasado algo? Es que llevo 2 días que no te he escuchado. Luego si miro el correo desde el teléfono móvil y estoy por ahí, pues no puedo evitar sonreír. Bueno, vamos a ver, esto que nos comentas, la condena del furtivo, me parece algo propio del mundo today, si te soy sincero. Y no solo eso, yo creo que deberían haberle hecho al juez el test de alcoholemia, porque se diría que iba bebido cuando se le ocurrió semejante sentencia. A ver, sin ánimo de meterme a pitoniso, creo que no va a funcionar. Es decir, que este furtivo, este desgraciado, volverá a ser un furtivo. O sea, el cazador verá a Bambi las veces que haga falta, las que le diga al juez, bueno, o no, porque lo mismo aprovecha para echarse una siesta. Que a mí no le interesa lo más mínimo. Bueno, a la segunda vez que lo vea ya empezará a dormirse y luego seguirá lo suyo. Vamos, creo que una buena multa o directamente confiscarle los rifles hubiese sido bastante más útil. Pero en fin, vamos a despedirnos ya. Ya sabéis, ayer lo tenéis en YouTube, porque hice un directo con todos los que se quisieron pasar por ahí, y mañana, que será lunes, pues estaré por aquí de vuelta con la Contracrónica. Hasta mañana, amigos.